Hola, hola. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy cambio de fondo. ¿Qué tal estáis? Bienvenidas y bienvenidos al directito de hoy, de esta semana. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por uniros, que además este tema del que voy a hablar hoy es un tema que es muy necesario hablar de él. Vais a entender muchas cosas. Como decía al principio, hoy he cambiado de fondo. Estoy en otro sitio, más tranquilo. Y digo, pues voy a hacer el directo, en vez de estar dentro de casa, lo voy a hacer aquí fuera. Que además yo creo que se me escucha bien, ¿verdad? Como he puesto la pelusilla esta porque hace viento, se me escucha bien. Sí, no me decís. Antes de nada, de empezar a hablar del tema de la progesterona, recordaros que podéis y debéis interactuar conmigo, que es la parte bonita y guay de los directos, ¿no? Que podéis preguntarme en relación al tema del que hablo hoy. Sobre todo no es porque no quiera responder a otra cosa, sino para no perder el hilo y que si hoy estamos hablando de progesterona, pues que las dudas sean sobre este tema, ¿vale? ¿Por qué digo que la progesterona es un tema del que sí que hay que hablar más? Y es porque, y no se le da importancia, y no entiendo por qué, porque es una hormona súper importante. De hecho, voy a empezar por aquí el directo, ¿vale? Voy a empezar contándote un poco, pues, las funciones más importantes de la progesterona y cuándo producimos progesterona y en qué momento del ciclo está la progesterona al alza. De hecho, la progesterona, junto con los estrógenos, son las hormonas dominantes en el ciclo menstrual de la mujer. Y precisamente, pues cuando desde el primer día del ciclo menstrual, que es el día de sangrado rojo, ¿no? Que ahí está en dominancia los estrógenos. Yo siempre digo que los estrógenos y la progesterona son como el sol y la luna, ¿no? El sol está predominando durante el día y durante la noche está la luna. Pues ellas dos son así, son el sol y la luna. Cuando hemos ovulado, que llegamos a la mitad del ciclo, hemos ovulado, es decir, ya no necesitamos apenas nada de estrógenos, porque el estrógeno, una de sus funciones es madurar esos folículos para poder conseguir un óvulo de calidad. Cuando llegamos a esa mitad del ciclo, que ya ha cumplido esa función importante, tiene otras más, ¿no? Que es como engrosar el endometrio también. Entonces ahí, que ya se ha ovulado, le toca trabajar la progesterona, ¿vale? Siempre me gusta decir, separar la palabra progesterona en dos partes, progest, ¿vale? Es decir, es la hormona precursora de la gestación. Por eso es tan importante. O sea, es muy necesaria que la progesterona se eleve lo suficiente en sangre a partir de la ovulación, porque dependiendo de ella, primero, se va a poder fecundar ese óvulo liberado y segundo, si se fecunda, va a poder seguir avanzando la creación de esa vida, de esa conexión, ¿no? que se ha hecho, de esa fusión entre óvulo y espermatozoide. Entonces, la progesterona, como decía, empieza a elevarse una vez que yo he ovulado. Aquí hay algo muy importante que tengo que comentar y compartir, y que si estás llevando a cabo el método sintotérmico, que como sabes es el registro de las temperaturas a lo largo del ciclo, ahora vamos a ver cómo se eleva la hormona. Eso va después. Así que os tenéis que quedar al final para que os cuente un poquito más. Pero empiezo por ahí para que entendáis lo importante que es la progesterona y por qué elevarla de forma natural, ¿vale? Entonces, estaba comentando que necesitamos que se eleve lo suficiente y que si estás sabes sobre el método sintotérmico, si no lo sabes no pasa nada, porque próximamente voy a dar en un directo de los previos a la clase online del 1 de junio, que si no te has apuntado, apúntate, tienes el link en el perfil. Voy a hablar un poquito más de esto, ¿no? Porque no es como obligatorio, pero cuando yo estoy conectada con mi ciclo y me estoy haciendo los registros de temperatura, las que lo estáis haciendo o lo habéis hecho, habréis observado que hay un momento del ciclo en el que se eleva la temperatura. La hormona responsable de esta elevación de temperatura es la progesterona. Por lo tanto, si yo estoy elevando la temperatura y se mantiene, es porque la progesterona está al alza, significa que el óvulo se ha liberado, porque hasta que el óvulo no se libera, la progesterona no entra en acción. Esto es muy importante que lo entendáis, ¿vale? Entonces, eso por un lado, porque de esa manera yo puedo saber si he ovulado y puedo saber
si la progesterona la estoy subiendo, que es una de las cosas que yo quería aclarar en este directo. ¿Cómo sé si estoy elevando la progesterona lo suficiente? Cosas que pasan aquí también mucho, ¿no? Que realmente hay todavía profesionales sanitarios que no saben dar correctamente la indicación para analizar la progesterona y que no es tremendamente obligatorio ni necesario hacerse un análisis de sangre, que además hay que hacerlo en el día concreto que voy a decir ahora, para poder saber si mi progesterona la estoy elevando bien. Si yo utilizo el método sintotérmico, elevo la temperatura y la mantengo, aparte de otros síntomas que puedo tener, yo puedo saber que mi progesterona se está elevando lo suficiente y me ahorro todo el jaleo que supone ir al médico, que encima, o sea, que me manden a analizar la progesterona, que la Seguridad Social no es fácil, te tienen que derivar a ginecología y que encima me la quieran hacer el día del ciclo, que realmente hay que hacérselo para saber si es realmente es así. Porque, o sea, la progesterona estoy diciendo que se empieza a elevar después de la ovulación. Entonces, el pico máximo de progesterona ocurre al día 7-8 después de haber ovulado. ¿Vale? Entonces, si yo sé que he ovulado X días, más o menos, ¿vale? Por el moco cervical, lo puedo sospechar, a los 7-8 días de haber ovulado, aprox, yo me analizo mi progesterona y si esa progesterona en analítica no supera los 10 nanogramos por mililitro, quiere decir que no estoy elevando bien la progesterona, que no llego a ese pico alto. Pero no va a ser necesario que hagas esto, ¿vale? Sino que te voy a contar cómo puedes saberlo de otra manera, además de utilizar el método sintotérmico, como te decía, con la temperatura, ¿vale? Si yo me hago los registros todos los días de mi temperatura, voy a ver que hay un momento del ciclo en el que esa temperatura se eleva varias décimas en relación a lo que estoy, porque normalmente durante la fase folicular, que es la fase anterior a la ovulación, mi temperatura va a estar en torno a los 36 grados, aprox. 35,9, 36,1, por ahí, rondando los 36. Eso es como la media normal, ¿vale? Pero luego, después de ovular, va a empezar a subir muy poquito a poco y luego va a haber unas cuantas temperaturas posteriores a esa fecha de la ovulación en la que puedo estar rozando o por encima de 36,4, 36,7, 36,6 y ahí voy a estar bastantes días, ¿vale? Entonces, si yo esta temperatura la mantengo al alza 2 décimas por encima de esa temperatura que habitualmente está más baja el resto del ciclo durante al menos 10-11 días, esto quiere decir que yo de forma natural estoy elevando bien lo suficiente mi progesterona. Porque la progesterona es la que, como he dicho, una de las cosas que genera en mi cuerpo es esa elevación de temperatura. Es la responsable de esa elevación de temperatura, por eso se utiliza el método sintotérmico, ¿vale? Me preguntáis si los anillos inteligentes nos ayudan con estas mediciones. Sí, ¿vale? Los anillos inteligentes sí miden la temperatura y parece ser que es fiable, ¿vale? También tenéis la herramienta del Term Drops, ¿vale? Que si alguna quiere saber más información, que luego me escriba por privado, porque además tengo, me dieron un cupón de descuento, entonces si alguna quiere más información y le interesa, la puedo dar. Y es como una cinta que se acopla al brazo y que si es como te mide la temperatura a la misma hora siempre para que tú no te tengas que levantar y cortar tu sueño para medírtela, porque eso muchas veces genera estrés y genera problemas con el sueño y no queremos esto. Es lo último que queremos, ¿vale? Entonces, si alguna quiere saber más sobre este sistema de brazalete que te mide la temperatura de forma automática y muy precisa, me escribís por privado después y os cuento, ¿vale? Si en la fase folicular tienes de media 36,4 y en la fase, me imagino que será en la fase folicular y en la fase lútea la tienes en 36,7, 36,8, está bien. Sí, también, o sea, eso en fase lútea. Lo importante es que haya una elevación por encima de 2 décimas en comparación a la temperatura basal más baja que estás teniendo en la fase folicular, y en este caso sí sería correcto, ¿vale? Entonces, una manera de saber que mi progesterona natural se está elevando de suficiente es así, utilizando los registros de temperatura, ¿vale? Y luego también, para que lo entendáis, esto también es importante, ¿vale? Que entendáis, cuando yo estoy elevando mi progesterona, otra de las funciones que tiene la progesterona es sostener al endometrio. Es decir,
los estrógenos se han encargado de engrosarlo, de hacer el nido, como digo yo, ¿vale? De construir el nido para que esté lo suficientemente mullidito para que el embrión se implante y se quede ahí hasta el final del embarazo y llegue a término. Y cómo podemos subir la progesterona, luego contesto, ¿vale? Y luego también la de sostener. Este concepto de sostener significa que ese endometrio se mantenga grueso durante todo el embarazo, ¿vale? Que no se desprenda. Y luego también que facilite la irrigación, la vascularización. Es decir, que ese endometrio tenga suficientes capilares sanguíneos que estén alimentando a ese embrión que está implantado en ese endometrio. Esto es sostener. Esta es la labor de sostener, de sostén de la progesterona, ¿vale? Por eso es tan importante para que la vida se siga manteniendo ahí. Entonces, de aquí viene que si, imaginaros, ¿vale? Que estamos en la fase lútea, que decía antes, y resulta que esa progesterona no se mantiene, se baja. Entonces, deja de llegar la señal de sostener. ¿Y qué pasa? Que el endometrio es como si a ti se te cae una pata de un tejado, de un tinglado que has montado y el techo se te empieza a caer. Vale, pues ¿qué pasa aquí? Que esa progesterona que baja deja de cumplir al 100% esa función de sostén y tu cuerpo entiende que ya no hay que sostener nada y que ese endometrio que se ha engrosado para preparar el nido de ese bebé ya no tiene ningún sentido que esté. Entonces llega la señal de venga, es momento de montar el chiringuito. Entonces esas células del endometrio empiezan a descamarse y esas células que se descaman, que no es una cantidad tan grande como cuando me va a bajar la regla, porque cuando me baja la regla es una caída en picado de progesterona que obviamente hace que ese sostén se vaya al carajo totalmente, ¿vale? Pero cuando es una bajada de progesterona sutil o no tan alta, lo que ocurre es que las células empiezan a descamarse, ¿vale? Y van muy, muy despacito, progresivamente, bajando por el canal, o sea, por el cuello del útero hasta que sale y me encuentro en mi braguita una mancha marrón. ¿Quiénes de vosotras se siente identificada con esto? Con esa mancha marrón. Antes de que me baje la regla, estoy varios días manchando marrón. Compartidlo en el chat. Decidme quiénes de vosotras tenéis esto, ¿vale? Porque vais a entender con lo que acabo de explicar por qué ocurre ese manchado marrón. Vale, pero dice Macarena que yo. Pues precisamente este spotting que se llama significa que no estoy manteniendo la progesterona lo suficientemente alta en la fase lútea y que por tanto mi endometrio, veis, sois muchas que tenéis esto, mi endometrio empieza a descamarse porque entiende que ahí no hay nada que hacer. Si es un día solo, Grisel, no hay problema. Cuando es problemático es cuando son más días, ¿vale? Pero aún así lo idealísimo sería que no hubiera manchado marrón, ¿vale? Entonces, ¿por qué es marrón? Porque como es una cantidad muy pequeña de células que se desprenden del endometrio para salir, en ese proceso despacito, ¿no?, de bajada, se oxida. Esa sangre que pueda tener esas células se oxida y por eso es marrón, ¿vale? Por eso es marrón. Entonces, esto es sospecha de que no estoy elevando bien la progesterona. Si yo me estoy tomando la temperatura y veo que mi fase lútea, es decir, desde la ovulación hasta que me baja la siguiente regla, no dura más de 10-11 días, mínimo esto, tiene que durar de 11 días mínimo, es una fase lútea corta y por tanto me está dando a entender mi cuerpo que no es capaz de mantener más días esa progesterona alta y que por lo tanto me está faltando progesterona. Esa es otra manera de detectar que no estoy elevando bien la progesterona, ¿vale? Si en vez de marrón es rosado pero no acaba de bajarte la regla, yo con eso no me preocuparía, ¿vale? Cuando es rosado es más bien, pueden ser como células o daño de tejido muy leve o sutil, más bien de la zona del cuello del útero, que a veces puede coincidir pues si hemos tenido relaciones o algún agente externo que no nos damos cuenta a la hora de limpiarte. O sea, en ese caso no sería preocupante y no significaría nada en especial, ¿vale? Si en otro momento del ciclo, porque ya sé que he ovulado y no me baja la regla y tengo como ese manchado rosa,
quizás puede indicarme que estoy embarazada, pero no que tenga un manchado rosa quiere decir que esté embarazada, ¿vale? Pero que pueden significar otras cosas que no son en este contexto preocupantes, ¿vale? Entonces, ahí he enseñado las diferentes maneras de poder localizar una falta de progesterona. Ahora, me siento identificada con esto. ¿Qué hago? ¿Vale? Porque aquí, cuando precisamente vamos al médico, ¿vale? Y le decimos que tengo, de todas maneras, difícilmente ocurre esto, porque no siempre sabe identificarlo y los médicos muchas veces tampoco saben identificarlo, porque te hacen la analítica de la progesterona en el momento del ciclo donde no es, y entonces ahí es muy difícil llegar a la conclusión de que tienes o no. Entonces, ¿cuándo pasa que nos damos cuenta de que nos falta la progesterona? Cuando, por ejemplo, uno de los ejemplos, lleváis varios abortos de repetición, ¿vale? Cuando, por ejemplo, me cuesta quedarme embarazada, o me quedo embarazada, pero voy a FIB, me hace la transferencia, pero a la X semana lo pierdo, que al final es un aborto también, es una pérdida, ¿vale? En consecuencia de esto. ¿Quiere decir esto que todos los abortos o las pérdidas gestacionales vengan derivadas de esta baja progesterona? No, ¿vale? Hay muchísimos factores que influyen y muchísimas causas subyacentes que pueden generar esta falta de progesterona, o en este caso, mejor dicho, este aborto. Pero sí que es cierto que hay muchas pérdidas, porque yo lo he visto mucho en muchos casos, que vienen en consecuencia de que en su progesterona no se ha elevado lo suficiente. ¿Por qué cuando tú vas a una clínica de reproducción asistida y ya sea someterte a una inseminación o a una fecundación in vitro o a una ovodonación, porque al final te van a transferir un embrión de un óvulo de una donante con espermatozoide de tu pareja, por ejemplo, o de otra persona? ¿Por qué te están diciendo que te tienes que, en ese protocolo que te mandan de medicación, que te tienes que poner un óvulo de progesterona o tomarte una progesterona sintética? Pues porque ellos necesitan asegurarse un poco, ¿vale?, que la progesterona, si tú no la elevas correctamente, por lo menos la que te están aplicando de forma externa o ingiriendo tú de forma externa, pueda cubrir o suplir esa progesterona que tú misma no estás elevando, para que no se vaya al carajo la transferencia del embrión, ¿vale? Pero, aquí hay un pero, ¿vale? Y es que la progesterona sintética que te pauta ese ginecólogo o esa ginecóloga, ¿vale?, nunca, jamás en la vida va a tener el mismo efecto que la progesterona que tú propiamente produces de forma natural. Nunca, pero nunca. Por mucho que te digan, sí, es lo mismo, no es lo mismo. Nunca lo artificial puede suplir al 100% a lo natural, ¿vale? Entonces, ¿por qué Carmen está pesada o insistente, mejor dicho, porque no es pesadez, es insistencia, en que aprendáis cómo hacer para detectar esto y para corregirlo de forma natural e integrativa, para no tener que pasar por aborto y no tener incluso que pasar por tratamientos que no necesitamos y que no son nada agradables, ¿vale? Porque en muchas ocasiones el problema está aquí y la solución no está en ingerir una progesterona sintética, sino en reeducar a mi organismo para que él mismo, que tiene la capacidad, porque yo he nacido con esa capacidad, ¿vale?, de producir esa hormona de forma natural. Que no os engañen, que no os digan que no, es que como tú no produces progesterona de forma natural, te la tengo que suplementar. Ya, pero es que tú puedes recuperar esa capacidad de hacerlo, ¿vale? Entonces, que no os engañen con esto, ¿vale? O sea, yo vengo aquí para daros esta buena noticia de que esto se puede conseguir de forma natural. Y luego sí que también está la opción, que es verdad que en algunos casos, mientras estamos reeducando a nuestro organismo a otra vez aumentar esa producción de progesterona de forma natural, ¿vale?, mientras estamos en ese tránsito de reeducar, es como que, porque necesito lo antes posible ese chute extra de progesterona, porque por las circunstancias que sea, imaginaros, no sé, si me ocurre, es que voy a una transferencia en fresco, ¿vale? Y es como no tengo más tiempo, ¿vale? Entonces,
voy a recurrir a la progesterona externa, pues por lo menos para aprovechar esa transferencia en fresco. En fresco quiere decir un embrión que sea, una fecundación que se ha hecho in vitro y que no esperamos a que sea blasto de varios días y a congelar, a vitrificar, sino que se transfiere en el instante prácticamente, ¿vale? Pues entonces ahí, o en ese tránsito, es importante acudir a esta progesterona, ¿vale? Que en el caso de que tengamos que hacerlo, porque nos quede poco tiempo para una transferencia o lo que sea, he puesto este ejemplo, pues decirle a vuestra ginecóloga o ginecólogo que os recomiende, que os paute, que os prescriba una progesterona micronizada. La micronizada es natural, o sea, es prácticamente idéntica a la natural, pero vuelvo a lo mismo. Si por mucho que además, vuelvo aquí a la siguiente escala, por mucho que tú además te sigas suplementando con progesterona micronizada, que es como una natural, es igual prácticamente, si tú no solventas el problema de raíz, va a seguir estando ahí. Y que vas a estar un embarazo, como digo yo, asustada, con progesterona micronizada, porque yo anteriormente no me he dedicado a corregir esto y estar mi embarazo tranquila, porque esto te lo puedes ahorrar, porque no es nada gustoso. Conozco muchos casos de no reposo, porque a la más mínima que tal ya empieza a manchar, pero es que el reposo no es la solución. O sea, es porque estoy manchando, porque la progesterona no está sosteniendo el bebé, sí, micronizada, no está sosteniendo al bebé. Entonces mi cuerpo me está dando el aviso, tú no me sostienes, pues esto se va al carajo. Entonces vamos a hacer las cosas bien antes. Voy a reeducar a mi cuerpo antes de quedarme embarazada. Primero, para conseguir quedarme embarazada y que ese embarazo además sea de calidad y siga avanzando y llegue a término, ¿vale? Porque aparte, ya os digo que hay muchos casos de mujeres que se quedan embarazadas que no pierden el bebé, menos mal, pero que llevan un embarazo de miedo máximo, de es que estoy manchando, es que tal, es que tengo que estar, ¿vale? Entonces, para que esto no ocurra, voy a hacer el trabajo antes, previo, ¿vale? Si vais teniendo dudas, me vais poniendo por aquí por el chat. Entonces ahora viene la parte de, ¿se puede entonces recuperar la producción de progesterona natural por parte de mi cuerpo? Rotundamente sí, ¿vale? O sea, sí. Y de hecho hay que hacerlo así, ¿vale? Y aquí también te voy a contar otra cosa para que lo entiendas. ¿De qué depende que se eleve la progesterona? Porque esto me lo preguntáis mucho. Carmen, ¿qué suplemento? Carmen, ¿qué puedo comer? No hay ni un suplemento mágico, ni un alimento mágico y clave que te ayude a recuperar tu progesterona. Y ahora vas a entender por qué. La progesterona en mi cuerpo como mujer se empieza a elevar a raíz de que cuando el óvulo maduro ha salido del ovario, ¿vale? Y se ha, roto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se ha separado del cuerpo lúteo, que es pues una cosita, una masa que acompaña al óvulo todo el tiempo para que pueda, para poder sostenerlo. De hecho, cuando te quedas embarazada, el cuerpo lúteo sigue estando como las primeras semanas, ¿vale? Las primeras semanas que son las claves, hasta que la placenta se ha formado y ya le da el relevo a la placenta para seguir sosteniendo al bebé, ¿vale? Por eso es muy importante las primeras semanas de vida de un ser, de un embarazo, de una gestación, que haya suficiente progesterona. Entonces, viene por aquí la cosa con el cuerpo lúteo, ¿vale? Cuando el cuerpo lúteo es la masa de células, por decirlo de alguna manera, de nuestro cuerpo, del cuerpo de la mujer, que más vascularización tiene, que más capilares sanguíneos tiene su sentido, ¿no? Porque tiene que estar alimentando y sosteniendo muchísimo a ese óvulo para que se fecunde y siga adelante. Se entiende por qué, ¿no? Y las primeras semanas de vida de esa personita que se está creando. Entonces, si ese cuerpo lúteo es lo que más está vascularizado en mi cuerpo, lo que más irrigación sanguínea necesita, entonces hay que buscar aquello que haga que me aumente la vascularización de mi cuerpo en general, porque cuando queremos hacer esto, no solamente estoy incidiendo en la vascularización del cuerpo lúteo y del endometrio, sino de todo mi cuerpo, ¿vale? De hecho, los deportistas, pongo el ejemplo,
utilizan diferentes estrategias o suplementos para incrementar la vascularización, el riego sanguíneo a nivel muscular para aumentar su rendimiento deportivo. ¿Vale? Pues pasa igual con esto, es lo mismo. ¿Vale? Entonces, el cuerpo lúteo necesita esa vascularización. Cuando las mujeres tenemos los pies y las manos fríos, significa también, o puede significar, que no estoy elevando suficiente la progesterona. Porque cuando el cuerpo lúteo está como llevándose toda esa energía para vascularizarse y sostener al óvulo, las extremidades de mi cuerpo bajan de temperatura para poder concentrarse esa irrigación sanguínea en el cuerpo lúteo. ¿Veis qué curioso es el cuerpo humano? Es que es tan bonito todo. Y cuando se entiende esto, tú dices, ah, vale. Entonces, o sea, el quid de la cuestión está en vascularizar el cuerpo lúteo. Porque el cuerpo lúteo es el que manda la señal a mi cerebro, ¿vale? Al hipotálamo, de ahora tienes que empezar a producir progesterona. Porque yo ya estoy aquí con el óvulo al lado, ya nos hemos separado un poquito, ¿vale? Y ya se entiende que está el óvulo preparado para ser fecundado. Y claro, ya en ese momento que se libera, es cuando el cuerpo lúteo manda esa señal. Entonces, mando la señal de se ha liberado el óvulo, le dice al cerebro, empieza a elevar la progesterona. Y entonces llega esa señal química, ¿no? En esa cascada de hormonas de la hipófisis al hipotálamo, le dice, venga, vamos, progesterona, empieza a subirte. Y la progesterona se empieza a elevar. Pero depende del cuerpo lúteo. Si yo no estoy teniendo un cuerpo lúteo suficientemente vascularizado y esa maduración, ¿vale?, del óvulo, los 3 meses anteriores, porque un óvulo tarda en madurar 90 días, no ha sido correcta, el cuerpo lúteo no va a estar ok para elevar la progesterona. Entonces, ¿dónde tengo yo que corregir cosas para elevar la progesterona? ¿Es un suplemento que me hace elevarla? No. Tengo que poner el ojo en mi fase folicular. Tengo que irme a mi fase folicular y decir, vale, ¿por qué no estoy madurando bien mi óvulo? ¿O por qué no estoy madurando bien ese cuerpo lúteo para liberar? ¿O cómo puedo vascularizar mejor? ¿Vale? Entonces, precisamente, todas estas herramientas, y justo hay una clase y herramientas dentro del programa, de mi programa de Nutrito Fertilidad, que abrimos puerta oficialmente en breve, hay una parte que está totalmente dedicada a esto. Y muchas veces en las sesiones semanales pues lo recordamos, ¿vale? Y yo te voy a regalar hoy un par de tips, ¿vale?, en base a esto que te he dicho. ¿Quiere decir que todas las mujeres que tienen la progesterona no suficientemente alta tienen problemas de vascularización? No tiene por qué, pero puede ser que sí, ¿vale? O puede ser que tengan que corregir algo de la fase folicular, y eso empieza desde arriba de la cascada de hormonas, ¿vale? Es como que agentes externos están causando que mi cascada hormonal se esté frenando o no esté funcionando correctamente. Por eso es tan importante sanar el ciclo menstrual. Primero conocerlo y luego sanarlo. Esto también lo trabajamos en el programa, ¿vale? Entonces yo te voy a regalar 2 tips que te pueden ayudar a vascularizar el cuerpo lúteo y el endometrio y por tanto ayudarte a elevar la progesterona, pero no es lo único que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Es como un abordaje integral y hay que trabajar desde diferentes perspectivas. Entonces, ahora que precisamente empieza el buen tiempo, aquí ya tenemos verano en el sur, de hecho ahora estoy en la sombra, pero al sol, hace bastante calor, ya empiezan a haber otro tipo de alimentos de temporada, especialmente vegetales, ¿no? Ayer puse la sardina, pero hay ya vegetales de temporada, como puede ser la sandía, ¿vale? Bueno, pues la sandía es un alimento que es muy rico en citrulina malato, ¿vale? La citrulina malato es el precursor directo el precursor directo de esa vascularización, ¿vale? De hecho, sí que existe un suplemento a base de citrulina malato, que también podéis recurrir a él si lo necesitáis, que yo recomiendo tomarlo, especialmente en la fase desde que se ovula, para estimular ahí, pero como decía, no es la panacea,
¿vale? Entonces, podéis empezar a comer sandía. La sandía tiene citrulina malato. Y además hay un estudio, que esto lo aprendí yo en el máster que todavía estoy haciendo, de fertilidad, para seguir estando al día y seguir profundizando en conceptos y tener muchos estudios. Pues hay un estudio que dice que cuando yo tomo sandía y lo complemento con un suplemento de Lactobacillus reuteri, que lo podéis comprar así, tal cual, esa cepa sola, voy a potenciar todavía más esa llegada de citrulina malato a mi cuerpo y por tanto me va a beneficiar la vascularización, ¿vale? Justo Noé acabo de decir una de las maneras que puedo saber si tengo buena o mala vascularización, ¿vale? Si has llegado después, justo hace un ratito lo acabo de explicar, la parte que habla de los pies y las manos frías. Entonces, como se va a quedar grabado el directo, para no repetirlo otra vez, luego, si no te importa, miras la grabación y ahí lo vas a entender muy bien, ¿vale? Entonces, uno de esos 2 tips que te estoy regalando es este, el de sandía con Lactobacillus reuteri, una cápsula, ¿vale? Este sería un tip. Y luego el otro tip sería, bueno, ya habréis escuchado, es otro alimento. O bueno, en vez de dar otro alimento, voy a dar otro tip diferente, ¿vale? Porque este tip también es muy guay. La respiración consciente, ¿vale? Sobre todo un tipo de respiración que podéis buscarlo en internet, que es, hay que saber hacerla bien, es importante. Por eso yo lo enseño en el programa, para que no haya problemas, pero es una respiración alterna, ¿vale? Que alterna una inhalación-exhalación muy seguida, que casi como que combina con una apnea, ¿vale? Y esto se ha visto también en estudios que lo que hace es potenciar la vascularización. Este tipo de respiración, ¿vale? También la tenemos dentro del programa y también la enseño cómo hacerla y recomiendo aplicarla. Tengo por aquí un cuerno que se me queda tieso. Pues ahí se va a quedar. Entonces ese sería el otro tip, ¿vale? Podéis buscar este tipo de respiración, que no tenéis que hacerlo todos los días y que también ayuda a potenciar esa irrigación sanguínea, no solamente a nivel, esa vascularización, como decía, no solamente a nivel del cuerpo lúteo, sino a nivel de tu cuerpo entero, ¿vale? O sea, a nivel endometrial, a nivel muscular, cerebral, todo, absolutamente todo. ¿Hay más cosas que puedo tener en cuenta para potenciar la producción de progesterona? Sí. ¿Necesito suplementación? Probablemente sí. Pero ya repito que la suplementación per se sola no te va a solucionar esto, ¿vale? Que hay que hacer, revisar el ciclo, ver qué está pasando en el ciclo, poner orden ahí, hablar de temas de ritmo circadiano, alimentación, ¿vale? Y una suplementación específica no para subir la progesterona directamente, porque eso en realidad no existe, sino para sanar de raíz lo que me está generando que no se eleve bien la progesterona, ¿vale? En caso de realizar una transferencia en fresco, te refieres, ¿no? Igual puedo aplicar los tips para potenciar la irrigación sanguínea antes de la transferencia, por supuesto. De hecho, es muy recomendable, ¿vale? Que apliquéis esto. Muy bien, pues yo creo que no se me ha quedado nada en el tintero, quedó toda la información. Me habéis puesto dudas en relación a la progesterona. Espero sobre todo haberos ayudado a todas con este tema, haberos dado luz, o por lo menos ser conscientes, ¿no? de si me está pasando o no me está pasando, entender por qué me está pasando y que sí, que yo tengo esto, ¿no? Como el spotting, que decís que sí. Entonces, que necesito esto. Y mi consejo es que si estáis sintiendo identificada con la progesterona baja, mi recomendación máxima es que antes de seguir en ese proceso de búsqueda, ya sea de forma natural o ya sea por una reproducción asistida, trabajar esto y sanarlo. Porque si no lo sanáis, puede pasar que o te vuelvas a quedar embarazada y haya muchas posibilidades de perderlo, o que te metas en una FID con lo costoso que es. No me refiero solamente a nivel económico, sino lo costoso que es a nivel físico y emocional, especialmente para una mujer. No meteros en esto a empezar una estimulación sin antes previamente haberos asegurado de que estéis teniendo un ciclo sano que os haga producir suficiente progesterona, entre otras cosas, ¿vale? Ay, gracias, Grisel. La verdad que sí, que el campo me está viniendo súper bien. Lo mejor que he hecho en
este año por ahora, entre otras cosas, es cambiarme de casa y venirme aquí al campo, porque aquí hay una energía maravillosa. De hecho, estoy aquí en directo descalza, ¿vale? Con los pies en el suelo, pues al aire libre. Esto es muy clave también para nuestra fertilidad, chicas. Mira, ¿ves? Diana estaba compartiendo. Diana también es usuaria del programa. Hola, Diana bonita. Que decía que hacía tiempo sentía las manos y pies fríos y ya no lo siente así. Pues eso significa que estás elevando mucho mejor la progesterona. ¿Veis? Como esa es la manera que también tenemos en el programa de comprobar que van en el camino. Entonces yo le digo, es que el éxito no es conseguir el embarazo. Ese es uno es el objetivo final. El éxito es conseguir mejorar. Y si tú estás haciendo cambios y estás viendo los resultados con este tipo de cosas tan sutiles pero tan importantes, que es importante que tú sepas interpretar, porque ellas antes de entrar al programa no sabían interpretar eso. Normalizaban yo toda la vida tengo las manos y los pies fríos, como que tenía yo, que ver esto con mi progesterona, ¿no? Así que gracias por compartir, Diana. Respondo esta duda por aquí y ya me despido, ¿vale? ¿Cuánto tiempo puede durar el proceso de subir la progesterona? ¿Cuánto tiempo esperar? Bueno, pues depende de dónde partamos. Si estamos partiendo de un ciclo menstrual bastante desastroso, donde tenemos que reconstruir bastantes cositas, pues es como si se te cae la casa entera o se te cae la cocina nada más, ¿vale? Si se te cae la casa entera necesitamos a lo mejor un año para subirla y construirla de nuevo, y si se me cae solo el cuarto de baño, pues es construir el cuarto de baño y en un mes a lo mejor lo tengo, ¿vale? Entonces depende de dónde empecemos. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme hoy también. Os mando un súper beso y de verdad os recuerdo, porfa, antes de que nos vayamos todos, recuerdo que tenéis en el link de mi perfil el enlace para poder apuntaros a la clase online gratuita que voy a dar el próximo 1 de junio a las 5 de la tarde. Y antes de esa clase voy a estar en directo desde el miércoles hasta el sábado, ¿vale? El miércoles a las 3 como siempre, y jueves, viernes y sábado voy a estar a las 5 de la tarde. Voy a dar mucha más información, ¿vale? Van a ser directos muy nutritivos como este, sobre todo pues para poder ayudarte, darte luz en esto y cambiarte el paradigma. Y ya una última cosa, ya sí que os dejo y me voy. También recordar que tenéis mi podcast, que por favor os paséis por Spotify, pongáis en el buscador Nutre tu Fertilidad, que hay ya 23 episodios que de verdad os van a ayudar muchísimo, porque hay mucho contenido muy útil. Y sobre todo no os perdáis los últimos episodios, porque son muy bonitos. Todos me gustan, pero esos dos muy guay. Así que muchos besitos y que tengáis buena tarde. ¡Chao!